Bien, niños, nuevamente buen día. Como les acabo de contar, hoy comenzamos una nueva unidad, ¿cierto? Esta unidad se llama Percepción Visual y Ondas Sísmicas. Ya, la idea de esta unidad es entender cómo tiene que ser nuestro actuar o cómo se procede o cómo nosotros entendemos nuestro ambiente en virtud de nuestros sentidos. Ya en el primer semestre nosotros pudimos entender, o ustedes hicieron un trabajo práctico donde buscaron, como les dijera yo, buscaron cómo funcionaba el oído, ¿cierto? Y en función de eso, entender cómo podíamos percibir, ¿cierto?, los sonidos en el entorno. Ahora nos tocaría ver la parte del ojo. Ya recuerden que nosotros terminamos hace poco, de hecho ayer tuvimos la evaluación sobre la refracción, habíamos visto ya la reflexión, entonces todo lo que de cómo el ojo puede percibir las ondas luminosas, etcétera. Ya, el objetivo para hoy día es, bien cortito, es conocer la anatomía del ojo. Ya, yo no nombré, para que ustedes entiendan, o para que van a ver a continuación, no nombré todas las partes del ojo, porque son muchísimas. Me concentré en aquellas que son las más relevantes y en las que participan, como les dijera yo, como las fundamentales, o las que más están presentes en el proceso de refracción para poder tener una visión. Comencemos. El ojo es el órgano que detecta la luz. Ya, si yo no tengo alguna dificultad en mis ojos, algún problema anatómico, va a ser difícil que pueda detectar la luz y que pueda decir percibo, observo el ambiente. Ya, el ojo tiene un sistema sensible a los cambios de luz. No sé quién está con el micrófono, chicos, por favor. Puse en pausa la grabación porque es Estefanía Arce, Tomás Peña. Y el número 56945, no sé quién es, pero necesito que me dé su nombre. Que me lo escriba ya. O ahí se fue. Perdón. Ya, como les decía, el ojo se compone de un sistema sensible a los cambios de luz que transforma este impulso, la luz, la transforma en un impulso eléctrico que va a viajar por un cierto nervio y de esa manera va a llegar a nuestro cerebro y vamos a nosotros poder interpretar una imagen. Ya recuerden que nosotros tenemos que recordar que a nivel biológico nosotros percibimos el entorno, la luz va a llegar a mis ojos, va a ingresar a través de él, va a ocurrir un algo y voy a tener una imagen proyectada. Ya yo puedo, en mi cabeza puedo entender lo que va ocurriendo alrededor porque son impulsos que van llegando. Ya dicen, los ojos más sencillos nos hacen más que detectar si el alrededor está iluminado u oscuro. Ya obviamente nuestros ojos no es un órgano sencillo, sino que son cosas bien elaboradas. Ya nosotros podemos distinguir en colores, a diferencia de algunos animales que no pueden distinguir en colores. Ya nosotros podemos distinguir tamaño, percibir distancia, lejanía, podemos hacer comparaciones. Después Tomás. Ya, entonces nuestros ojos están compuestos, ¿cierto?, por distintos órganos, distintos elementos que hacen que sea bien complejo y que me permita distinguir otras cosas. De hecho, yo puedo distinguir entre luz, oscuridad, ¿verdad? Lejos, cerca, alto, ancho, colores, etcétera. Nuevamente alguien que ingresa está
Chicos, desactiven sus micrófonos porque me interrumpen. Aquí, de forma muy simple, el ojo humano está constituido por una lente biológica. Ya, la lente biológica está formada por la córnea y el cristalino y una superficie fotosensible que se llama retina. Ya, este punto es el más importante. Nosotros ya estudiamos las lentes durante la unidad de refracción. Por lo tanto, nuestros ojos también tienen una lente. De ahí que cuando hay personas que tienen alguna dificultad visual, necesitan una lente externa para poder corregir su problema visual. Ya, entonces, la córnea y el cristalino actúan como lente, que me va a permitir enfocar, ¿cierto? Entender la imagen, y la superficie fotosensible es la retina. Es la que va a hacer el trabajo de contener la luz que va llegando, como analizarla, por así decirlo. Ya la luz entra en el ojo a través de la pupila y se llega hasta la iris. Ya. ¿Cierto? De ahí que cuando nosotros estamos en presencia de mucha luz, ¿cierto? La pupila se dilata o se contrae dependiendo de si hay mucha luz o poca luz. Ya si ustedes se fijan, los animales, por ejemplo los gatos, como ellos tienen mejor visión nocturna, ya uno les analiza la iris y va viendo cómo en ellos funciona para entender por qué ellos logran tener esa visión. Ya, acá hay una imagen de el ojo. Ya acá tenemos la iris, la cámara anterior, la pupila, la córnea, el cristalino, ¿cierto? La retina anda por aquí. Cuerpo ciliar, humor vítreo, eje visual, nervio óptico. Este es muy importante, el nervio óptico, la retina que está por aquí, por todo este alrededor. Ya, todas estas son partes del ojo y hay muchas más. Ya tiene varias estructuras y está dividida en hartas partes, pero para nosotros no va a ser un tema de profundizar todos y cada uno de ellos porque nosotros no estamos estudiando oftalmología, por ejemplo, ¿cierto? Ellos son los encargados de estudiar en profundidad lo que es cada parte del ojo y cómo funciona. Nosotros nos tenemos que concentrar en esas partes que a nosotros nos sirven, que sería la pupila, la córnea, el iris, la retina, el nervio óptico. Ya esas son como las 5 partes más importantes. ¿Cómo funciona? El ojo es un sistema óptico que está formado por un dioptrio esférico, que sería el globo ocular, ya la figura, la parte blanquita, ¿cierto? Y una lente, que reciben el nombre de córnea y cristalino, ¿cierto? Que son capaces de formar una imagen de los objetos sobre la superficie interna de los ojos. En la retina, donde llega la luz, es donde se produce la imagen. Entonces yo formo una imagen al interior de mi ojo de lo que observo en el exterior. Eso quiere decir, ya el ojo recibe la luz del exterior, pasa por la parte del ojo, ¿verdad? Pasa por la lente y en la retina se forma una imagen invertida. Recuerden que nosotros tenemos una imagen real. Si ustedes recuerdan de algo de refracción, tanto si el objeto estaba detrás del foco, después de la distancia focal o de 2 distancias focales, siempre se formaban imágenes reales invertidas, etc. Pero mientras estuviera detrás del foco, a nivel de la lente convergente, siempre se formaba una imagen real. Eso es lo que nosotros percibimos. Nosotros vemos nuestro ambiente como realmente es, ¿ya? Cuando la imagen llega a la retina, ¿ya? Hay unas células que se especializan en invertir la imagen y transformarla en un impulso nervioso.
y va a viajar por el nervio óptico hasta el cerebro. Cuando llega al cerebro, ya en las neuronas hacen que la imagen yo la pueda entender y que se dé vuelta, ¿cierto? Detrás en la parte de la retina, la imagen se invierte de posición para yo poder mirarla de la forma que corresponde. ¿Ya? Entonces, obviamente nosotros no nos damos cuenta el momento en el que esto pasa. ¿Ya? Nosotros no somos capaces de decir, oh, la imagen estaba al revés y ahora yo la veo derecha. ¿Ya? Esto pasa en centésimas o milésimas o millonésimas de segundo, porque si ustedes recuerdan, la luz viaja a 300.000, kilómetros por segundo. Entonces, yo no alcanzo ni a darme cuenta que ya llegó la información a mis ojos cuando ya está. No es algo que yo pueda decir, oh, me percaté. Ya es algo sumamente rápido. Pero así ocurre. La luz que se refleja, ¿cierto?, en los objetos que yo veo a mi alrededor, llegan a mis ojos, ingresan a través de mis ojos, pasan por el iris, pasan por el cristalino, llegan a mi retina, invertidas porque son imágenes reales, se dan vuelta y pasan por el nervio óptico hasta llegar a mi cerebro, donde yo los puedo interpretar y decir, esto es de este color, esto está soleado, esto está de una o de otra manera. Recuerden ingresar con los micrófonos apagados. ¿Cómo funciona el ojo? ¿Ya? Una nueva parte es cuando la pupila se dilata o se contrae. Esto es súper importante para poder ver bien. ¿Ya? Los ojos funcionan como una cámara fotográfica. El cristalino, que es la lente, forma en la retina una imagen invertida porque es una imagen real. ¿Ya? El enfoque se lleva a que el cristalino se aplana o se redondea para poder acomodarse. Y de esa manera decir, hay mucha luz, hay poca luz. Ya piensen que hay muchas veces que nosotros vemos personas que dicen, oh, está con las pupilas contraídas, o tiene la pupila dilatada, etcétera, cuando se ha visto expuesta a alguna sustancia también, o algún shock. Ya normalmente cuando una persona sufre un accidente, por ejemplo, lo primero que le miran son las pupilas. No sé si ustedes han visto películas, ya, pero en la mayoría de las películas de médicos, ¿cierto? O series que involucren Grey's Anatomy, etcétera, y alguna parecida a esa, cuando una persona iba después de un accidente o le había ocurrido algo, lo primero que hacían era analizar la pupila y si estaba reactiva. ¿Qué quiere decir esto? Le colocan una linterna en el ojo y si se contrae es porque la pupila está reactiva y eso implica que hay una actividad neuronal importante. Entonces partamos por ella, la pupila. Ya es la estructura del ojo, dice que consiste en el orificio en la parte central, ¿ya? La pupila es la parte negrita que nosotros vemos aquí, ¿cierto? Esta, uno dice, tiene un color de ojo y una parte al medio, ¿cierto? La parte negrita es la pupila, ¿ya? Y es por donde entra la luz al interior del globo ocular. Ya puede ser dilatada o contraída. Ya el color negro que tiene, dice, aparentemente funciona para regular cuánta luz llega a la retina. Ya, por eso es importante. Por eso que lo primero que hacen es analizarlo colocándole luz. Yo me imagino que afecta si hay una fractura, porque tendría que ser como una especie de, no sé si la pupila como tal pueda ser fracturada, porque una fractura implica normalmente un hueso, ¿ya? Pero sí puede tener alguna perforación, alguna herida, algo que impida que el ojo funcione normalmente, ¿ya? No me atrevo a decir sí o no a secas porque desconozco, pero tengo la sensación de que cuando uno habla de fractura se está refiriendo a un hueso, ¿ya? Pero sí, que la pupila esté dañada, claro que hace que ocurra algo, ¿ya? Entonces, como les decía, el color negro que tiene la pupila regula la luz que llega. Ya si entra mucha luz,
Si entra mucha luz así de golpe, como les digo yo en el caso de que alguien te coloque una linterna en el ojo para ver que las personas están reaccionando en caso de algún accidente, ya, si te colocan mucha luz, la pupila se contrae porque dice esta información, ¿por qué? Porque el ojo no va a saber entender eh, qué es lo que está pasando alrededor. Por ejemplo, yo no lo he hecho por lo menos, pero me han contado que las personas que hacen el curso de conducir, hay una prueba en que ellos les colocan, como les dijera yo, los exponen a cambios de luz bruscos, ya como que en el escenario que ustedes fueran manejando y que alguien vaya en contrasentido, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se demora la pupila en contraerse y reaccionar? Como la pupila lo hace rápido, se contrae, regula la cantidad de luz y te permite ver lo que está atrás de ese foco luminoso o de ese estímulo luminoso tan fuerte. ¿Ya? Para poder esquivarlo o evitarlo. ¿Ya? Por eso es que es tan importante cuando la persona no responde a esta prueba, dicen que no puedes obtener la licencia al tiro. ¿Ya? Y por el contrario, cuando está muy oscuro, cuando está de noche, la pupila se agranda, se dilata para que más luz pueda ingresar y tú puedas percibir el ambiente. Piensen que, por ejemplo, si ustedes están haciendo, ahora que ya comienza el verano, pronto va a empezar a haber mayor luminosidad. Cuando ustedes están en su casa y salen a comprar algo a la calle, yo salgo, ¿verdad? Voy, compro, hago mis cosas y cuando me devuelvo y entro a mi casa, que hay una zona más oscura, ¿verdad? Me cuesta ver al principio, como que uno dice, hoy estoy escandilado. Esa es como una palabra que uno ocupa, así como, no, me escandilé, no veo bien, tengo como los ojos brillantes. Esa sensación es porque la pupila se está acomodando para poder entender que estuvo expuesto a mucha luz y que después hay poca luz. Por eso que muchas personas ocupan lentes solares, ya oscuros, porque de esa manera cuando ingresan a un ambiente va a estar distinto, ¿verdad? Pero no va a ser tanta la diferencia lumínica, no va a estar expuesta a una luz fuerte afuera y después llegar a un lugar donde hay poquito, ¿ya? Entonces, por eso que es importante ir entendiéndose. Claro, como les decía, cuando ustedes salen a la calle, ¿cierto? Y hay mucha luz solar, pasa este fenómeno. Cuesta unos segundos en que la pupila se acomode y yo creo que serán 1 o 2 segundos, a lo más, quizá un poquito más, ¿verdad? Pero no es como que yo esté media hora esperando para poder ver, no. El proceso, la pupila lo hace tan rápido que se acomoda, se dilata, se contrae, va jugando hasta que logra entender ya, de esta manera estoy y puedo entender mi alrededor. ¿Ya? Entonces, para que les quede súper claro, la pupila es la parte oscurita del ojo que hace que se dilata para permitir absorber más luz cuando está oscuro o se contrae cuando hay mucha luz presente para lograr acomodar y lograr verla en lo que se está queriendo observar. ¿Ya? El proceso se llama acomodación. Y es lo que hacen los animales cuando ven de noche. Ya ellos se contrae la pupila, se achica para lograr dejar ver más luz. Hay personas que cuando han sufrido un accidente la pupila se le dilata completamente, se tapa la parte del color del ojito. Y eso indica que hay algo que no está bien, porque cuando le colocan la linterna, como yo les decía, le colocan la linterna en los ojitos y no pasa nada, es porque hay algo que no está bien. Por eso que es tan importante. Una segunda parte es la córnea. Ya la córnea es la estructura hemisférica y transparente frente del ojo que permite el paso de la luz y protege al iris y al cristalino. Ya posee propiedades ópticas de refracción. O sea, aquí es donde nosotros tenemos que la córnea hace un papel importante en cómo nosotros percibimos nuestro alrededor. Ya dice, representa cerca de 2/3 de la capacidad total del enfoque del ojo. ¿Qué quiere decir esto? Que la córnea, al ser transparente, actúa como una especie de prisma.
¿ya? Para que más o menos tengamos la idea. Se produce la refracción y yo puedo entender mi entorno. ¿Y por qué permite la refracción? Porque dentro del ojo hay una lente, ¿ya? De ahí que cuando las personas, por ejemplo, hay personas que que sufren algún accidente importante y tienen desprendimiento, ¿cierto? Y quedan con esa parte del ojo obviamente inhabilitada, tienen que hacer una reconstrucción, una operación, y nosotros podríamos decir, ¿cómo lo hago para poder ver o cómo se opera algo tan pequeño? Para eso está la cirugía láser, los oftalmólogos, etcétera. El iris es la parte del color del ojo. ¿Ya? El iris es lo que cuando ustedes dicen, oh, tu color de ojos es tanto, estamos observando el iris. Ya hay muchas personas que plantean que, por ejemplo, en los centros homeopáticos, creo, te hacen la iriología, ¿cierto? Eh, yo no digo que es verdadero o falso porque yo desconozco, ¿cierto? Solo les comento lo que se observa. Y observan la iris, ¿cierto? Y el color de la iris tiene ciertos pliegues, ciertas formas que podrían indicar historia, enfermedades pasadas, etcétera. ¿Ya? Entonces, separa la cámara anterior de la posterior y dentro del iris está en la parte central la pupila, que es lo que ya les decía a nosotros. Y alrededor está la partecita blanca del globo ocular, ¿cierto? La parte gelatinosa que se llama esclerótica. Ya el iris tiene dos músculos que permite que se disminuya la pupila, el proceso se llama miosis, o se dilate la iris, que se llama midriasis. ¿Ya? O sea, que exista la miosis hace que la pupila se contraiga y que exista la midriasis hace que la pupila se dilata. Probablemente este tipo de definiciones sí lo deba conocer un oftalmólogo, ¿verdad? Porque ellos son los que estudian en profundidad la estructura del ojo y la visión. Después tenemos el cristalino. Ya el cristalino es la parte del ojo que tiene forma biconvexa. O sea, si ustedes se recuerdan, tiene esta estructura, como una papaya, así, ¿cierto? Curvo por un lado, curvo por un otro. Recuerden que si es biconvexa, es convergente, ¿ya? Por eso que yo hablaba delante de foco. Por eso que yo puedo decir, si la imagen se forma detrás del foco, es porque estoy pensando en que la parte del cristalino actúa como una lente. Está detrás del iris y delante del humor vítreo. ¿Y qué es lo que hace? Permite enfocar los objetos ubicados a diferente distancia. Entonces tenemos el cristalino, que es el que permite el enfoque, y teníamos la córnea, que es la que permite la refracción. O sea, tanto el cristalino como la córnea, recuerden que yo les decía que actuaban como lentes naturales y que permiten que yo pueda enfocar lo que ocurre. Por eso que es tan importante cuando yo voy al médico y el doctor me dice, no, tú tienes una miopía, un astigmatismo o una hipermetropía, ¿qué tipo de lente artificial externo al ojo corrige la situación? Porque me ayuda que esté ese otro lente antes, permite que cuando llegue a mis ojos venga corregida la información. Recuerden que hay personas que no ven de lejos, como hay algunas que no ven de cerca, ven borroso, porque hay un tema en alguna de estas áreas. Este lente objetivo, el que se permita enfocar a la distancia, se consigue mediante un aumento de la curvatura, que también es la acomodación. Entonces, la acomodación ya no solamente ocurre en la pupila, que es para contraerse o dilatarse, para ver cuánta luz puede ingresar, sino que también le ocurre al cristalino en virtud de que se aumenta la curvatura o se ensancha para poder visualizar mejor la imagen. Ya en el cristalino hay muchas proteínas, lo que permite que tenga un índice de refracción más elevado que los fluidos. Y que tenga el índice de refracción más alto hace que pueda refractar mejor la luz, ayudando a la córnea a formar la imagen sobre la retina. Por lo tanto, la córnea es la que forma la imagen porque se produce la refracción.
donde en la retina es el lugar donde llega el impulso luminoso y se transforma en imagen. Recuerden que viene invertida, porque es una lente la que estoy ocupando. Y a través del cristalino es el que permite enfocar y entender bien cómo va a suceder el fenómeno. ¿Cierto? Cuando uno va aumentando la edad, a medida que nos vamos haciendo más viejitos, el cristalino va teniendo dificultad para ir acomodándose. ¿Ya? Y eso es lo que se llama presbicia. Ya hay personas que a muchos nos ha pasado que uno dice, me duele la cabeza. Los primeros síntomas de una dificultad visual es el dolor de cabeza, porque el ojo está haciendo un esfuerzo muy importante para enfocar la imagen para poder ver. Por lo tanto, resiente, y uno dice, oh, me duele la cabeza. Uno le colocan unas gafas, ¿cierto? Y esa situación cambia. Hay personas que ocupan lentes de descanso, que le dicen, ¿cierto? A medida que va avanzando la edad, que son cuando hay una fatiga ocular, uno se coloca el lente y este lente externo hace el trabajo por la lente interna y de esa manera es más sencillo para nosotros poder visualizar nuestro entorno. Y como sale aquí, el cristalino, la mayor afección que tiene son las cataratas. La catarata es como esta especie de capa nebulosa, ¿verdad? Que se pone sobre el cristalino y que impide que se pueda enfocar bien o ver bien. Uno ve borroso. Ya es como la mayor afección. ¿Por qué salen las cataratas? Muchas. ¿Ya? El único tratamiento posible es la cirugía, que es que te cortan esa capa de nubosidad en el ojito. Ya hay personas que cuando tienen una catarata extrema incluso le reemplazan el cristalino natural por una lente artificial, algo muy chiquitito, ya muy delgadito y que permite mejorar la visión. Sobre todo en los abuelitos, ya normalmente esto ocurre. Retina, que es el personaje principal, ¿cierto? Es el tejido sensible a la luz en la parte interior del ojo y es el lugar donde llegan las imágenes invertidas, ¿ya? La luz que incide en la retina, hay una serie de procesos químicos y eléctricos que se traducen en impulso nervioso, ya una chispita que es enviada al cerebro por el nervio óptico. Entonces, en la retina la imagen se invierte y sube invertida, o sea, si bien invertida, sube la inversión de la inversión, o sea, sube derecha y llega a mi cerebro y mi cerebro lo interpreta y puede decir, ah, esto es de esta manera. Lo que estoy observando es lo siguiente. Por lo tanto, en la retina es el lugar donde se producen las imágenes. Después tenemos el nervio óptico, que es el que transmite la imagen desde la retina hasta el cerebro. Así como hay un nervio auditivo que era el que permitía que traspasara el sonido a través del ojo y llegara a mi cerebro y yo lo pudiera interpretar, también ocurre aquí en el nervio óptico. ¿Ya? Y dice, se origina en la capa celulares gangliolares de la retina, ¿ya? Y llega al cerebro. La esclerótica es la membrana de color blanco, ya es el globito, ya la parte gelatinosa de nuestro ojo. Es gruesa y resistente y es alta en colágeno, ¿ya? Constituye la capa más externa del globo ocular, tiene la función de darle forma, o sea, de tener las formas redonditas y protege a todos los elementos internos, ¿ya? Y es como quien dice lo que uno conoce como el blanco del ojo. Por eso que cuando uno analiza, por ejemplo, en las guagüitas cuando vienen naciendo, uno les observa los ojitos. ¿Por qué los ojitos? Porque si la parte blanca, la esclerótica, tiene pigmentaciones amarillentas, es porque hay un problema con la bilirrubina y puede haber un problema hepático, ¿ya? Y por eso que es como una parte, por eso que es importante que sea blanquito, porque permite esto. Como tenemos un derrame, ¿cierto? O cuando, por ejemplo, de repente nos entró algo al ojo y uno se rascó fuerte y el ojo se pone rojo, quiere decir que las venitas que están ahí se han roto, están irrigando sangre y yo lo puedo percibir. Ya por eso que hay gotitas para los ojos, ¿cierto? Uno se coloca estas gotitas y ayudan a que la irrigación sanguínea vaya disminuyendo y que el ojito recupere su blanco
de la esclerótica. Y finalmente, como yo les decía adelante, la acomodación era este fenómeno que le ocurre tanto a la pupila como al iris, ¿verdad? O sea, al cristalino, perdón. ¿Ya? Y es donde ingresa la luz, ¿verdad? Sobre la pupila y la pupila se acomoda para decir cuánta luz está entrando, cuánta luz no, para decir me agrando o me achico para poder visualizar. Eso era en la pupila, pero aparte en el cristalino es para que la imagen que se vaya a obtener sobre la retina sea nítida. ¿Ya? Por eso que este ajuste, dice, ocurre de forma similar en los ojos de los animales vertebrados. ¿Ya? O sea, me está diciendo que todos los animales que poseen columna vertebral, ¿cierto? Tendrían esta misma fisionomía en el ojito. ¿Ya? El proceso mediante los rayos luminosos, tanto de los objetos cercanos como lejanos, se enfocan en la retina, se llama acomodación, y que yo puedo decir, esto está lejos, esto está cerca. Y acá hay una imagen de cómo eso va ocurriendo. Si ustedes se fijan aquí, hay una imagen donde en este caso el cristalino se como alargó, ¿cierto? Para poder ingresar la luz, y en este caso se engrosó para que también pudiera ingresar la luz. Ya el cristalino se hace más esférico, aumentando el poder de refracción y puede enfocar en los objetos cercanos. Entonces, cuando el cristalino se aumenta su tamaño, ¿cierto? Se hace más redondito, permite que más luz entre de los objetos que están cerca. Y en cambio, al revés, se hace más delgadito para poder ver las cosas que están desde lejos. Por eso que va a depender de qué fenómeno yo tenga aquí, ¿cierto? Si estoy con la dificultad, si el cristalino no se está agrandando para los objetos de cerca, es que yo tendré que corregir con un tipo de lente y tendré una enfermedad. Ya lo vamos a ver la próxima clase. Y versus que si no logra estirarse, alargarse, le complica ver desde lejos. Y tendremos que ver cómo ayudamos al ojo en este sentido. Entonces, para poder cerrar, la idea de la clase de hoy era que conociéramos parte de la anatomía del ojo, cómo funcionaba, cómo nosotros podíamos percibir nuestro entorno, y se van a dar cuenta la próxima clase lo importante que es el conocer el tipo de lente que me permite corregir ciertas condiciones. Hay muchas enfermedades a la vista que no se corrigen con lentes. Ya estoy hablando de una ceguera, por ejemplo, estoy hablando de la catarata. La catarata ya quedó dicho que la única forma de corregirla es con una cirugía, extraer esta capa nubosa, ¿cierto? Gelatinosa, que molesta al cristalino y que hace que no pueda ver bien. Ya, pero hay muchas enfermedades que sí son corregibles mediante el uso de lentes. Ya hay personas que incluso, yo he conocido casos como de gente cercana que he tenido que optar por un trasplante de córnea, ¿cierto? Porque ya su vista es nula. Hay personas que son ciegos, no porque su ojo venga con una falla, sino que porque está tan dañada la retina que no logra ver. Se les dice ciegos técnicos, ¿ya? Yo conocí una persona de 10 años que tenía la vista de un anciano de 95. Era una enfermedad degenerativa muy fuerte. Y recién a sus 15 años pudo ser operado, apareció un donante, ¿cierto? Que pudo, esa persona que donó sus córneas, obviamente no le pasaron ambas a esta persona, sino que las repartieron en la lista de donantes primer y segundo lugar a nivel nacional, porque por último con una córnea nueva él pudo ver. Y yo recuerdo la reacción que él comentó, ¿cierto? Porque también fue como noticia, obviamente no a nivel nacional, pero en el lugar donde él se hizo la cirugía, salió en el boletín de la clínica y todo, eh, porque él siempre decía que nos veía a todos como manchas, éramos unas grandes manchas para él. Y cuando se hizo el primer trasplante de córnea, obviamente pudo ver colores, pudo ver enfoque, pudo percibir detalles en el rostro de personas, y por ejemplo se sorprendió de que su hermana menor tuviera pecas. Él no sabía lo que era una peca porque no distinguía nada, era totalmente ciego. A sus 15 años ya él, o sea, como la edad de ustedes, él no veía nada.
salvo con unos lentes gigantes que ya después tampoco funcionaron y los lentes de contacto tampoco funcionaron. Ya, pero son esas anomalías medias extrañas que le ocurren al ojo. Pero eso, ya ese era el objetivo, yo diría que pudiéramos conocer un poquito más del ojo. Ya la próxima semana vamos a ver enfermedades que podemos corregir con el uso de lente y con qué tipo de lente. Ya eso es lo que me interesa, que apliquemos refracción. Ya, obviamente, si alguno de ustedes nos pueda compartir la experiencia la próxima semana, cuando tuvieron que ocupar lentes por primera vez, qué es lo que le ha dicho el médico. Ahora incluso venden lentes eh, de sol, pero que son ópticos. O sea, porque, por ejemplo, las personas que ocupan gafas o lentes, ¿cierto? Necesitan, se ponen como otro encima para poder salir a la calle para que no les llegue tan fuerte la luz. Ahora están vendiendo que el cristal venga recubierto y sea como de sol, pero es óptico. Entonces le da una mejor calidad de vida a la persona. La persona sale a la calle con sus lentes normales, pero no se dañan sus ojos. Recuerde que exponerse tanto a la luz también puede traer un daño, ¿ya? Los ojos son sensibles, son fotosensibles, ¿ya? Porque son los fotones, las partículas de la luz, la que hace el impacto en el ojo, ¿ya? Eh, no sabría decirle, hija, pero me imagino que sí, ¿ya? Recuerden que el lagrimal, esta parte de aquí, ya, yo por eso les dije que no los mencioné todo. Los lagrimales, ¿cierto? Son la parte donde se lubrica el ojo. O sea, nosotros tenemos que tener una, si por ejemplo ustedes ven que no hay secreción en el ojo, ya tienen que ir al médico y decirle, porque hay veces que te dicen, oh, tu lagrimal está tapado, qué sé yo, y te dan lágrimas artificiales porque el ojo siempre tiene que estar lubricado. De hecho, nosotros tendríamos que pestañear al menos 100 veces en un minuto. O sea, a medida que vamos haciendo cosas, tendríamos que estar pestañeando siempre. El pestañeo, el cerrar los ojos, hace que no llegue tan fuerte el aire, ¿cierto? Y no reseque el ojo. Cuando a veces el ojo se reseca, también produce dolor de cabeza. Ya, a mí me ocurrió, yo fui al médico porque me dolía mucho la cabeza. El doctor me explicó que era porque pestañeaba muy poco. Cuando estaba trabajando, me concentraba tanto que se me olvidaba pestañear cuando estaba tantas horas frente al computador y por lo tanto se me resecaba el ojo y que el ojo se reseque impide que funcione de manera normal. Ya, pero cualquier anomalía, ustedes siempre si sienten alguna necesidad tienen que recurrir al oftalmólogo, que es el especialista indicado para, para entender. Y también cuidarse, ¿cierto? Las niñas sobre todo que usamos maquillaje, ¿cierto? Normalmente queda aquí, ¿cierto? En esta parte uno se hace así, se limpia el ojo, porque queda una especie de capita de rímel en el ojo. Por eso también hay que tener cuidado. La higiene del ojo es importante. Si cae champú y es muy fuerte, el ojo se pone rojo, ¿verdad? Y ahí podemos entrar a hablar de lo que se hacía antes, se experimentaba en animales, etcétera. ¿Ya? Así que espero que esta clase, obviamente yo la voy a subir al canal de YouTube. Recuerden que la próxima evaluación que tengamos, también van a aparecer algunos elementos de aquí, que esto es más que todo también por cultura, por conocer cuidados que debo tener con mi ojo, cómo funciona y el por qué yo percibo lo que percibo. Eso es lo importante.